Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 37. El conflicto inminente. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra aquí en la tierra. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión, y viene a ser culpable de todos. En esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Miles de personas que se enorgullecen de su sabiduría y espíritu independiente consideran una evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico polemizar con las escrituras y espiritualizar y pseudoexplicar sus verdades más importantes. Muchos ministros enseñan a sus feligreses y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a quienes tienen sus requerimientos por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de ridículo o desprecio. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su autor. Al pisotear la ley de Dios, niegan la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, es adorado por muy pocos. Miles y miles deifican la naturaleza y al mismo tiempo niegan al Dios de la naturaleza. Aunque de forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en los días de Elías. Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran a la gente hacer lo que quisiese antes que el soberano del universo anulase su ley y dejase al mundo sin una norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ni se imaginan los resultados de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Satanás está trabajando en las familias. Su bandera flamea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ella se ven envidia, malas suposiciones, hipocresía, desavenencias, rivalidad, competencia, traiciones,
y el desenfreno de los apetitos. Los más viles criminales, echados en la cárcel por sus delitos, a menudo son objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen logrado una envidiable distinción. Se da gran publicidad a su carácter y sus crímenes. La prensa publica los escandalosos detalles del vicio, y así inicia a otros en la práctica del fraude, el robo y el asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Las cortes de justicia se corrompen. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha nublado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia y la deshonestidad en todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. Ahora que Satanás ya no puede gobernar al mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo. Destruir la fe en la Biblia responde tan bien a sus designios como destruir la Biblia misma. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a escuchar las verdades impopulares claramente enseñadas en las Escrituras y al combatirlas adoptaron interpretaciones y asumieron actitudes que sembraron al voleo las semillas del escepticismo. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural y el estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina del tormento eterno ha inducido a muchos a descreer de la Biblia, y cuando se le presenta a la gente la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios ya no está en vigencia. Así, rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que progrese la reforma respecto del sábado, este rechazo de la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues es muy probable que se lo tome sin desconfiar. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error suficiente verdad para darle credibilidad al error. En la medida en que el espiritismo imite más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, mayor poder tendrá para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como una manifestación del poder divino. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma, y luego barre para siempre a sus víctimas sumidas en el vicio y el derramamiento de sangre. Su objetivo consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de esta manera puede distraer las mentes de la gente de la obra de preparación para subsistir en el día del Señor. Mientras se hace pasar ante los hijos de los hombres como gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Propaga por el aire toxinas mortíferas y miles de seres perecen por causa de las pestes. Esas plagas serán cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son quienes sirven a Dios los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que quienes al presente proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, destruyendo la reverencia por el domingo, afligen a la gente e impiden que les sea devueltos el favor divino y la prosperidad temporal. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios
es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Hacía como que procuraba la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo, por la espalda, hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que así estaba tratando de realizar. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los claros argumentos bíblicos en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están adoptando actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de quienes se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo, y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a que todos honren el domingo. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en la libre Norteamérica, los gobernadores y los legisladores, con el fin de asegurarse el favor público, se doblegarán ante la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, ya no será respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos ejemplificarse las palabras del profeta: «El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo».